consecuencia de los vínculos y la forma de establecer los vínculos y la convivencia de los adolescentes con los padres, sumamente conflictiva y cada vez más conflictiva, yo diría que razonablemente conflictiva en muchos aspectos, porque la tendencia es la autonomía, la independencia, que es el objetivo final y el crecimiento, ofrece una serie de variables enormes, tanto como seres humanos hay, y eso responde a lo que pasa en la familia, al tipo de vínculo que se estableció entre los padres y los hijos, entre los padres entre sí, entre el grupo que rodeaba a los padres, y todo el mundo circundante de un chico que en general la visión de la humanidad en general es, durante mucho tiempo lo fue, que los chicos no entienden, no saben, no perciben, no le queda rastro, digamos, de lo que pasa en la infancia. Y yo creo que para concluir lo que yo pienso de toda esta charla que hicimos es que es un error grave. Yo diría que uno de los errores más graves que ha llevado a muchas de las cosas que pasan a nivel de la adolescencia tiene que ver con el tipo de vínculo que se estableció en el hogar y lo que aprenden. ¿Dónde van a aprender? Los chicos no tienen autonomía al año, a los 2 años, a los 3 años. No quise tocar el tema del primer año de vida, ni volver a hablar de Winnicott, ni de Bowlby, ya eso lo sabemos. Digo, el contacto, la relación, el apego, todo eso me parece que está, no sé, son todos psicólogos, no sé qué es cada uno de ustedes, pero digo, es muy fácil de encontrar los relatos, digamos, del primer año que son fundamentales, pero con eso hay toda una serie de cosas que aunque uno se equivoque en el primer año, eso es muy frecuente. Yo, en una época pediátrica, digamos, los padres tenían mucho miedo de equivocarse en esos primeros meses, pensando que podía dañar al chico. Y yo le decía, miren, es probable que se equivoquen y no sepan si tienen hambre, si tienen cólicos, no puedan adivinar lo que les pasa, pero seguramente en los años que siguen van a cometer muchos más errores y esos son los que hay que evitar y uno puede evitar. Por eso el objetivo mío, pensando en la adolescencia, es que yo haría un movimiento casi, no voy a decir popular y nacional porque no es el momento, pero digo, que la gente realmente pueda entender que lo que pasa después con los adolescentes, independientemente de los cambios físicos inevitables, digamos, de los cambios emocionales inevitables, de los cambios neurobiológicos que sí pasan en la adolescencia, lo que pasó antes no es gratuito. Al contrario, yo diría que muy valioso. Cuando uno ve y la familia un vínculo agresivo, violento, de maltrato, el uso de alcohol en forma indiscriminada, o padres por ahí que tienen una visión de lo que significa la droga o la nutrición, digo, todos los temas, digo, en la vida de estos primeros años, y yo creo que tomarlo esto como un periodo que no existe, que es lo que sucede, y realmente los chicos son ignorados, digamos, muchas veces se pasan cosas delante de ellos, a la vista de ellos, y algunas atrás pensando que no lo ven, pero igual lo ven o lo perciben. Esto marca un futuro, digamos. Entonces, cuando uno empieza a pensar en los vínculos agresivos que veían los adolescentes y pues las adicciones y las grandes dificultades que tienen los adolescentes, no nacieron de un repollo. Repito, lo del repollo, si no uno empieza a pensar que se acabó, nació, es una cosa, llega a la adolescencia es otra y llega adulto a otra. Y eso es un continuo. Yo creo que esto no está incorporado como pensamiento en los padres, en especial en este primer periodo de la infancia. Yo creo que si uno pudiera pensar cada uno de los actos, lo cual no es fácil, digamos, de los actos que suceden, digamos, en el periodo de la infancia y la repercusión que eso tiene posteriormente en la adolescencia, por un lado, pero en la adultez, digamos, que finalmente son los que marcan el futuro, y lo que eligen, y lo que, bueno, se van a dar cuenta del número enorme de errores que uno comete por desconocimiento muchas veces. Yo no creo que haya mala fe ni mala voluntad familiar, digamos, para hacer cosas que después en los chicos impacten.
yo lo que quiero decir es que además de las cicatrices que decía Dolto de la época adolescente, cuando se quedan sin caparazón, digamos, porque empieza la adolescencia, hay cicatrices previas a esas. Eso es algo que Dolto también lo decía, pero en el libro de niñez o de adolescencia, también las cosas que pasan dejan cicatrices y dejan marcas, y esas marcas se reproducen y repercuten después en la adolescencia. Si pudiéramos ser artífices de la información a los padres, a los familiares, de lo que perciben los chicos, que a veces de afuera lo ve, pero de adentro, morir dentro del grupo familiar pasan cosas muy variables, digamos, está el trabajo, está la exigencia de esta vida de nuestra sociedad tan compleja, digamos. Es un deber, es una obligación de los padres ponerse a pensar un ratito nomás cómo lo afecta cada vez que se discute, cada vez que se insultan, cada vez que se pegan, cada vez que mienten, cada vez que toman, cada vez... Digo, son cosas que quedan, no es gratuito esto. Pero yo lo que quiero decir es profundizar en esto, porque si no todo es superficial, todo pasa por arriba y entonces no tiene importancia. Y yo creo que es al revés. Cuando uno empieza a quejarse de los adolescentes, y voy a decir por última vez lo que decía Cardo, uno cosecha en la adolescencia lo que sembró en la infancia. No es gratuito, pero si uno pudo cultivar en los chicos y poner semillas de cuidado, de afecto, de escuchar, de opinar, de hacer cosas juntos. La tecnología, justo iba a ver una charla de tecnología en realidad en otro lado que obviamente no se hizo, pero tenía que ver con eso. Pero la tecnología es sumamente útil. Acá la tecnología ha reemplazado mucho la relación entre los padres y los hijos y es un buen arma para dejar que los chicos, entre comillas, no molesten. Y que el objetivo de esto es tratar de pensar cada una de las cosas que los adultos hacen frente a los chicos desde que son chicos, para conseguir adolescentes que lleguen a ser independientes y autónomos y no dependientes, y no autónomos, sino realmente consigan la autonomía, pero con el mínimo riesgo que significa alguna de las transgresiones en las que las permitamos, pero que sí suceden y que forman parte de la adolescencia de todos nosotros. De acuerdo con Julio en relación a la historia del adolescente, pero bueno, vamos a partir de la adolescencia para pensar algunas cosas que por supuesto se van a significar en función de la historia previa, ¿no? Repensando un poco el término adolescente, buscando un poquito en la etimología, ¿no? La etimología tiene que ver con el latín adolecer, que tiene que ver en crecimiento, en evolución y en desarrollo, ¿no? Y me llamaba la atención porque muchos autores, inclusive como que la creencia popular y así como discursos como muy dogmáticos, hablan de adolecer en el sentido de enfermar, en el sentido de falta, ¿no? Como que la adolescencia fuera un periodo como de dificultades, naturalmente, etimológicamente. Y me parece importante como rever esto porque se tiende como a patologizar la adolescencia y me parece que es un buen momento, por lo menos lo planteo así, lo podemos después charlar, pero como una etapa vital donde es una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento y de poder elegir el propio guión de su propia película. Entonces, me parece como un punto a tener en cuenta. Bueno, por supuesto que, o sea, hay tantas adolescencias como adolescentes hay en el mundo. Entonces, por supuesto que uno analiza ciertas variables, pero después tiene que ver como la singularidad de cada adolescente, ¿no? Y tenemos el adolescente con su entorno más cercano, familiar, incluido en una sociedad donde cada sociedad tiene sus creencias, su cultura y sus valores, ¿no? Entonces me parece importantísimo cuando uno
se contacta con un adolescente, hacerlo desde su cultura, desde sus códigos, desde sus valores, porque cambia muchísimo el canal de entrada a ese adolescente, ¿no? Entonces, uno, por supuesto, acá no sé si la mayoría son profesionales, si son padres o cómo es el auditorio, pero me parece que como profesionales, cuando establecemos un vínculo con un adolescente, tenemos que tener en cuenta y también entrar desde sus códigos, desde sus valores y de repente cómo poder tener hasta un discurso, porque hay tantos discursos, tantos lenguajes que a veces parecieran que hablamos como idiomas diferentes. Entonces, bueno, también tener en cuenta esto desde lo social, desde dónde está inserto. Y por supuesto tenemos el adolescente con una biología que irrumpe, teniendo que conformar una identidad, los padres que tienen que hacer este juego de presencia-ausencia tan necesario en la adolescencia, los amigos que de estar quizás en un entorno más lejano empiezan a estar como dentro de lo familiar, bueno, y todo inmerso en un entorno con sus propios códigos, ¿no? Drogas, los chicos dicen que las drogas no tienen ningún efecto, que son todas buenas, etc. El efecto más severo tiene que ver con el estímulo de ciertas áreas y la inhibición de otras áreas. Y esto se refleja en el futuro. En un futuro inmediato, digamos. No estoy hablando de, bueno, es el periodo en que están entre los 13, 15, 17, etc. Y que el comienzo más precoz, que esto ha pasado, digamos que a partir de los 13 años, que empieza, estamos casi en el comienzo de la adolescencia, en el fin de la pubertad, que es el momento de más desarrollo, cuanto más agresión reciba. Cuando uno escuchaba a Dolto decía lo de las cicatrices, de la caparazón de la langosta, pensaba en actitudes externas. Bueno, ahora se sabe que no son solo externas, sino que hay cosas de las células nerviosas, del metabolismo de las células, de los transmisores químicos, que también tienen repercusión enorme en la adultez. La posibilidad de ver, de entender, de comprender, de afecto, etc., se desarrollan a través de estos mecanismos. Si alguien que no ha aprendido afecto, lo más probable es que no pueda transmitirlo. Lo digo esto porque parece más impactante, quizás un poco dramático, pero digo, es la manera de expresarlo, ¿está bien? Estamos rodeados, digamos, de gente que realmente quisiera ser más afectiva o demostrar afecto si no puede. Y probablemente tenga que ver con la falta de entrenamiento. Perdón. No, me parece como muy interesante porque está como muy, de alguna manera, como en circulación esta cuestión como del entrenamiento físico y de poder como trabajar quizás lo físico, y de la misma manera que hay que entrenar ciertas cuestiones, o sea, hay gente que es flexible o que es como o sea, hay gente que constitucionalmente tiene esa posibilidad. Y hay otra gente que la flexibilidad, digo física, la tiene que entrenar un montón porque no tiene elongación constitucionalmente y porque tiene que trabajar para lograrla. De la misma manera, tiene que ver con las personas. O sea, hay personas que por su temperamento son naturalmente flexibles y tienen como una capacidad de adaptación a las distintas, pero hay muchas otras personas o adolescentes que no lo son y requieren de un trabajo de entrenamiento que por supuesto que se hace en lo cotidiano. O sea, los padres podemos realmente trabajar como desde lo cotidiano para favorecer la flexibilidad, la resolución de problemas, ciertas cuestiones que, bueno, en algunos se dan naturalmente por ciertas cuestiones temperamentales o por ya lo vamos a ir viendo, pero en otras personas no. Y entonces aquí es donde de repente es muy importante a nivel preventivo para después no caer en situaciones donde realmente esto termina como impactando negativamente en su vida. Entonces, bueno, dentro de las habilidades que hablábamos de las funciones ejecutivas, bueno, todas estas tienen que ver y realmente en la medida que se puedan entrenar,
bienvenido sea, ¿no? Después vamos a ver como algunas cuestiones que en lo cotidiano pueden hacer los padres como para poder favorecerlas. Bueno, y por supuesto en los adolescentes aparece esta cuestión de postergar permanentemente, por esta cuestión también que decía, tiene que ver con algo hasta evolutivo, esta cuestión como de postergar permanentemente las cosas, esta dificultad para poder como organizarse, superponen actividades, arreglan a la misma hora, salen media hora después de que tienen que llegar. Bueno, todo esto tiene que ver con esta cuestión como caótica, donde de repente es como que el director de orquesta está como medio perdido y no sabe bien por qué melodía está, ¿no? Y esta cuestión, bueno, donde vemos el cuarto y donde realmente muestra un poco el caos de repente que aparece y esta cuestión, y quizás es como que hace un esfuerzo y le parece como que dentro de todo está mejor de lo que estaba, ¿no? Y como que es un meticuloso desorden, pero bueno, eso tiene que ver un poco con cómo aparece. Bueno, conductas habituales que aparecen en los adolescentes. Por supuesto que por esta cuestión de cambio, de dificultad quizás en poder tener una nueva identidad, esta cuestión de cuestionamiento, esta cuestión de enfrentamiento, todos estos duelos que estuvimos viendo, muchas veces aparece como una disminución en la autoestima. Aparecen quejas usuales desde los adolescentes, no me entienden, en su época era distinto, que muchas veces son quejas reales, ¿no? Porque pareciera como que nos cuesta entender ciertos códigos y aparece esta cuestión donde me parece que es importante como escucharla, en principio, después se verá en cada situación en particular. Una necesidad de intimidad, ¿no? De poder como de alguna manera de refugiarse, de poder tener esta cuestión que muchas veces es como que cuesta muchísimo a los padres, ¿no? Como poder respetar esta intimidad que están pidiendo los adolescentes. A veces aparece como dificultad para activarse, es como que hay un montón de cosas, pero es como que la iniciativa cuesta, que también tiene que ver con lo que estuvimos como desarrollando de poder como terminar de madurar toda la parte de neurobiológica. Digo para que también lo podamos ver no como una cuestión de, a ver, como de me lo hace a propósito, ¿no? Aparece como esta cuestión, le digo que vamos esto y pareciera que lo hace a propósito. Bueno, es como tratar de cambiar la mirada, ¿no? Estos lentes como persecutorios y poder ver que también hay una neurobiología y hay un montón de sistemas que tienen que aceitarse, madurar y ponerse en funcionamiento para poder arrancar. Bueno, actuar sin medir las consecuencias, manifestar rechazo y preocupación por su cuerpo para después ir aceptándolo, dificultad para aceptar las postergaciones, esta cuestión de hiperreacciones o hipersensibilidad que tiene que ver con esto que veíamos como de los distintos momentos del duelo y de acuerdo a dónde esté ubicado, cómo va a reaccionar. También, o sea, a mí me interesa esto que les planteaba al principio que me parece que más allá de los desafíos que plantea, me parece que es una etapa como muy crucial en la vida de una persona, ¿no? Y me parece que, bueno, también tenemos que tener en cuenta, más allá de ver, por supuesto, los riesgos, de ver los aspectos positivos, porque si no, es como que desde la cultura parece como que tiene prensa negativa. Y me parece que es un periodo clave como para consolidarse como persona y una oportunidad. Entonces, bueno, verlo desde lo positivo y no solo desde las creencias negativas, ¿no? Bueno, es un periodo de mucha creatividad, de mucha energía, de mucha sensibilidad, de poder vivir todo de manera como muy intensa. En general aparecen ciertas cuestiones con las ideologías, por supuesto que van cambiando de acuerdo a los momentos sociales
no es lo mismo en los 70 que ahora, pero dentro del momento social es un periodo donde en general toman compromisos por distintas causas, los defienden de manera intensa y apasionada, aparece como mucha sensibilidad hacia las dificultades. Bueno, por supuesto que con las variantes de cada adolescente, pero es un periodo de mucha intensidad. Bueno, dentro de los factores de riesgo, por supuesto que acá aparecen un montón que están ahí formulados, pero me parece que es un momento como para poder tener una mirada como muy atenta y como preventiva, ¿no? Porque hay situaciones, digo, desde las adicciones, situaciones desde los trastornos de alimentación, que se vienen gestando, como decía Julio, y uno lo ve tanto en los chicos que después, o en los púberes que después se van a ser adolescentes, donde aparecen ciertas conductas que tienen que ver con la personalidad o que tienen que ver con ciertas conductas alimentarias como muy restrictivas o con cuestiones muy obsesivas que se leen como autoexigencia y qué maravilla, qué bien, cómo hace todo, cómo completa, no deja nada. Y aparecen ciertas cuestiones que se connotan positivamente y que realmente son a tener en cuenta porque después pueden cursar en un trastorno de alimentación o en otro tipo de dificultad. Y por otro lado, acá es muy importante también desde lo preventivo, como decía Julio, lo que viven en la casa. O sea, por supuesto, si en la casa todo el tiempo están en la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de las luminarias, y lo único que se habla es de el cuerpo, de la ropa, de cómo queda, de no, o si la madre es como que lo único que realmente, por supuesto que a cierta edad nos atraviesa el paso del tiempo, y de lo único que se habla y es el tema que circula, probablemente también aparezca como alguna dificultad que después en un momento irrumpe y es como que llama la atención, pero si se hubiera mirado atentamente y se hubiera tenido como de alguna manera hacia ese tema una mirada positiva desde la salud y la alimentación desde la salud y desde el disfrute y desde el encuentro en la mesa familiar y desde compartir algunas cuestiones y no desde lo que engorda, desde las calorías y desde este tipo de cosas, la situación sería otra. Entonces, me parece que hay que tratar en lo posible, por supuesto, de hacer prevención y hay ciertos temas que me parece que somos responsables a tener en cuenta. Por supuesto que desde los medios de comunicación, desde la sociedad y desde un montón de cuestiones hay una mirada. Pero también está en nosotros si esta mirada es egosintónica o egodistónica y si nosotros hacemos algo con esta mirada o superponemos otro discurso que traiga un poco de luz a esa situación como tan confusa que a veces aparece, ¿no? Quiero decir una sola cosa. Esto durante años, lo que dice Claudia, se fue... la excusa era la genética, ¿bien? Que toda esta consecuencia de tener un hijo obeso siendo obeso los padres, etcétera, o el trastorno de la alimentación, o una serie de cosas tenían que ver con las adicciones, tenían una base genética. Esto se sostuvo durante años, diciendo que acá hay un cromosoma, un gen que predispone, lo cual cerraba un camino que decir, no, habrá manera de cambiarlo, yo tengo un gen que dice esto, ya está perdido, ese gen está. No es cierto. Cada vez se ha demostrado más que lo que dice Claudia es así. Es lo que hablamos hoy, el desarrollo de áreas determinadas que depende del estímulo externo, el desarrollo o la inhibición de ese área más que de lo genético, sin desconocer que hay elementos genéticos que existen. Pero yo creo que se usó como excusa durante muchísimo tiempo lo de la genética como algo irreparable. Ya está, ese es el cromosoma que tenía y ese es el cromosoma que va a ser.
Tiene que ser un delincuente, el hijo es un delincuente, si era un adicto, debe ser un adicto, si era un alcohólico, o un obeso, o una... Bueno, eso es absolutamente falso. Creo que Claudia reafirma esto. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo de la genética es una franca excusa. No la usemos más, porque esto es como ponerle un sello y cerrar un sobre, digamos, cuando dentro del sobre hay cosas muy diferentes. Y también hay una cuestión como de aplanamiento generacional, donde todos somos jóvenes. Antes había como cierta cuestión de respeto a la sabiduría de la gente mayor o de cierta cuestión, y ahora se valoriza una persona anciana si tiene onda, si es jovial, si es esto, lo otro, si no, no, de alguna manera es como sancionada. Entonces esta cuestión también de la eterna juventud, de esto donde no pareciera que habría diferencias entre padres e hijos porque consumen juntos, donde se usan la misma ropa, la intercambian, todo esto también genera como mucha confusión y poco encuadre y poca, de alguna manera, dirección para los adolescentes. Entonces, hay cuestiones, por supuesto, que son desafíos propios del ciclo vital, pero hay muchas cuestiones donde somos responsables los adultos, donde estamos como de alguna manera como confundiendo esta confusión que ya es evolutiva en los adolescentes, ¿no? Vamos a hablar del vínculo y vamos a tratar después de detenernos básicamente como en las sugerencias, ¿no? Que me parece que se pueden pensar como para intervenir con adolescentes, pero bueno, por supuesto un vínculo es una relación emocional subjetiva entre dos personas, las experiencias interactivas, o sea, desde que nace y la interacción con otros es la base del desarrollo de las personas, y por supuesto que los primeros vínculos, ¿no? O sea, no me voy a detener en esto, en el apego seguro, pero todo esto como que es la base y moldea los posteriores vínculos que ese adolescente va a tener. Un poco como decía Julio, no es de un repollo. Por supuesto que las variables que intervienen tiene que ver con, hay cuestiones que tienen que ver con los padres, hay cuestiones que tienen que ver con el adolescente, pero dentro de los padres, bueno, la sensibilidad para poder identificar las claves sutiles, la posibilidad empática, la posibilidad de tener resueltas ciertas cuestiones. Otro punto importante es que cuando, o sea, con la adolescencia de los hijos se resignifica la adolescencia de uno. Si uno no tiene trabajadas algunas cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, probablemente embarre y probablemente no pueda como ubicarse como adulto y entre en algunas situaciones de rivalidad, de competencia o en algunas situaciones donde no se pueda diferenciar. Entonces, bueno, vemos como muchos padres que de alguna manera es muy frecuente que con la adolescencia de los hijos haya separaciones de los padres, o sea, por supuesto que vemos la familia como un sistema donde un movimiento va produciendo movimientos en los demás y esto es muchas veces como oleajes que terminan como tapando la ola a algún miembro de la familia, ¿no? Por supuesto que acá no tenemos tiempo como para ir analizando cada una de las variables, pero es una multiplicidad de variables que se ponen en juego y realmente es como que la adolescencia muchas veces hackea a los padres porque como que de alguna manera los interpelan y los ponen como quizás en cuestionamiento de algunas cosas que quizás no están tan claras, no están tan elaboradas y que necesitan de un trabajo propio antes de echarle como estas cuestiones de poder poner como chivo expiatorio al adolescente, ¿no? El rol que tienen y la oportunidad que tienen para poder intervenir en ciertas cuestiones, no de alguna manera poniéndoles un estigma que los saque de la cancha. Nosotros necesitamos padres presentes y que puedan estar en el mismo equipo con sus hijos. Y la verdad, como sacar los rótulos y poder como trabajar más desde cómo tienen que intervenir que desde
sacándolos desde un lugar clave. Me parecía como que esta frase de Ana Freud como interesante, ¿no? Como para mostrar la dimensión. Admito que es normal para un adolescente tener un comportamiento incoherente e imprevisible, que lo podemos ver, ¿no? Desde lo neurobiológico, lo podemos ver desde lo emocional, lo podemos ver desde lo físico. De amar a sus padres y odiarlos, de rebelarse contra ellos y depender de los mismos, imitar e identificarse con otros en la búsqueda de la propia identidad, ser más idealista, artista, generoso y altruista, pero también todo lo opuesto, estar profundamente avergonzado de ellos delante de los otros y de forma inesperada desear hablarles con toda franqueza. Pienso que debe dejárseles tiempo y libertad para encontrarse a sí mismos y su camino. A menudo son los padres los que necesitan de ayuda y sugerencias para soportarlo. Bueno, hablábamos de los pilares, ¿no? Habíamos hablado de la independencia que tienen que tomar de los padres, este cambio de relaciones que tiene que dar para pasar de los padres al grupo de pertenencia, el cambio en la visión entre los padres y la desidealización, que bueno, suena lindo y esto uno dice, bueno, uno tiene que caer del pedestal, pero cuesta caer del pedestal, es muy atractivo el pedestal y es como, digo porque uno desde profesional puede de alguna manera cuestionar a los padres, pero todos lo tenemos que ver también desde nuestra propia experiencia y por supuesto que a veces es como tentador el pedestal y esta cuestión como de estar en un lugar privilegiado, ¿no? Es muy importante en este momento y en cualquier momento, pero bueno, estamos hablando de la adolescencia, la consistencia entre los padres y poder tener un discurso coherente, porque acá aparecen en general los conflictos donde el permiso, no el permiso, mamá me dejó esta hora, papá me dejó esta hora, y aparece toda esta confusión donde no aparece claramente desde los padres y por supuesto que los hijos, los adolescentes tratan como de aprovechar donde hay un intersticio para ahí poner el pie en el acelerador. Pero esta cuestión como de poder dar cierta contención y cierta cuestión coherente y previsible depende de nosotros. Bueno. Acá pareciera ser, ¿no? Porque aparecen como, tenemos como, bueno, las diferentes miradas como de los padres, pero estos padres donde ni escuchan porque ya saben que tienen razón y es como que ya se le va a pasar, ¿no? Y esta cuestión es como bastante riesgosa. Me parece que los conceptos claves en general, ¿no? Para mí hay la confianza y la aceptación me parecen como palabras mágicas, ¿no? Si uno tuviera una varita me parece como que nos dan una varita mágica. Y me parece importantísimo como trabajar y tratar de que los padres confíen en sus hijos, ¿no? Aparece por esta cuestión del cambio y de la incertidumbre, aparece mucha desconfianza en los padres y esta es percibida por los chicos, por los adolescentes y es importante que puedan recuperar la confianza porque esto de alguna manera fortalece a los hijos y les da una buena autoestima y una seguridad en sí mismo, ¿no? Bueno, a partir de, me parece, de la confianza se puede armar un escenario facilitador para que se desarrollen los vínculos de manera armónica, ¿no? Y la confianza es como el aceite que a pesar de las fricciones, o sea, de los conflictos y a pesar de las altas temperaturas hormonales que traen nuestros adolescentes, mantiene el vehículo en marcha sin fundirse. Entonces, tratar de trabajar y de poder confiar, ¿no? Bueno, los factores que intervienen, bueno, la aceptación, la confianza que les decía, que para mí es fundamental, la intensidad de las interacciones, ¿no? Si genero interacciones desde el placer, desde lo positivo y desde disfrutar momentos, o siempre son juicios, sanciones y críticas, o me transformo en un detective que estoy investigando
qué hizo, qué no hizo, mirando la carpeta, mirando esto, mirando lo otro, el modelo de rol que los padres ofrecen, las oportunidades de independencia y el estilo comunicacional, si es positivo o negativo. Bueno, vamos a ir viendo como algunas cuestiones que me parece a tener en cuenta, ¿no? En general, es bueno que los padres puedan como renegociar, ¿no? Cuando aparecen cuestiones quizás de piquetes de los chicos o aparecen ciertas cuestiones con tono amable, con humor y voluntad, optimizando el clima familiar. O sea, no duplicar el enojo. Por supuesto que aparecen chicos que son muy desafiantes, que quizás sacan lo peor de algunos padres, pero me parece importante que el padre pueda tener como un esfuerzo de autocontrol y pueda no duplicar ese estilo y transformarlo en un estilo como más humorístico o desdramatizando la situación que está planteando, porque si no realmente se transforma en una cuestión dramática y a veces son hechos irrelevantes totales y parece como una cuestión de Estado, ¿no? Escucharlos atentamente, respetando sus sentimientos. O sea, siempre los sentimientos, me parece importante tenerlo en claro, no son buenos ni malos, son sentimientos. La cuestión es qué hacemos con los sentimientos. Entonces, escuchar esos sentimientos y ver de qué maneras ayudarlos a que los puedan procesar, cursar y elaborar. Preguntarles sin ponerse en papel de detective, favorecer que reflexione, ¿no? Esto que hablábamos como, ¿qué sería el entrenamiento de esto que decíamos del lóbulo frontal o de las funciones? Bueno, que reflexione, evalúe y razone las consecuencias antes de actuar, darle opciones, ¿no? De repente antes de poder decidir y plantearle como un abanico de posibilidades como para abrir quizás esa mirada miope que en ese momento tiene el adolescente, favorecer la comunicación escuchando al hijo con respeto, no desacreditarlo, decir, bueno, esa música que escuchás y la verdad que ese look ridículo, ¿no? Esa cuestión donde de repente, bueno, pongamos el énfasis en lo importante, no en ciertas cuestiones que si no amplifican el escenario de conflictos que uno puede tener con un adolescente. Favorecer las charlas en familia, siendo creativo en la propuesta, ¿no? Como hablar no solo del conflicto, sino poder hablar e incluir quizás cuestiones donde desde lo filosófico o desde ciertas cuestiones que no tienen que ver con la inmediatez quizás de lo que se está viviendo permanentemente. Darle la información que pregunta y anticiparle quizás algunos cambios que vendrán física y emocionalmente, desarrollar el sentido común. O sea, todo esto, o sea, pareciera como muy obvio el sentido común, pero me parece que es algo como para entrenarlo también, ¿no? En las situaciones cotidianas y para poder como desarrollar que puede elegir, o sea, hay chicos que realmente es como que uno los ve desde chiquititos, van al kiosco y no pueden elegir en un kiosco, no sé, elegí vos. Y bueno, la madre termina eligiendo y llevando. Por supuesto que hay algo en ese chico desde el momento, un kiosco que no puede elegir algo, por supuesto que después, y entonces cuando viene a la consulta, la madre refiere que desde chiquito no podía elegir, entonces ella elegía. Bueno, ese era el momento también, por supuesto que siempre, o sea, considero que siempre hay una oportunidad para un cambio, para una intervención y para poder mejorar algo, realmente. Pero por supuesto que cuando uno lo puede hacer en los primeros momentos, siempre es mucho más efectivo que en un momento posterior. Bueno, darles lugar y tiempo cuando lo solicitan y no perder la oportunidad. Esto me parece importantísimo porque es muy... O sea, uno intenta a veces hablar y se encuentra con una pared, no quiere hablar. Entonces de repente, no sé, estoy por salir y ahí quiere hablar. Bueno, larguemos todo y aprovechemos esa oportunidad para hablar. O sea, adaptémonos y no hagamos la ley del talión que como yo le dije de hablar un montón de veces, bueno, entonces cuando me dice de hablar, no, yo ahora no tengo tiempo. Tratemos de tener como más flexibilidad.
tener un acercamiento respetuoso sin, ¿no?, esta cuestión que yo decía de presencia y ausencia, sin ser invasivo pero estar presente, reconocer los errores propios. Esto es importantísimo, ¿no?, como poder inclusive como plantearlo en alguna mesa o en algún encuentro desde las macanas que uno se mandó y cómo se aprende a través de los errores y la importancia que tiene el error como para poder construir y para poder crecer y evolucionar, ¿no? No ser como cuestionadores del error como si fuera algo terrible, ¿no? Pareciera como que en esta sociedad de perfeccionismo tiene que haber y es como que se tiende como a ocultar. No asustarse del conflicto. El conflicto, así como decía, no asustarse de los sentimientos o las emociones. Me parece que el conflicto es importante y no hay que esconderlo debajo de una alfombra. El conflicto se resuelve con alternativas de solución, con ingenio, con creatividad y tratar de convertirse uno y de convertir a los hijos en como grandes solucionadores de problemas, porque problemas, o sea, claramente el que vive mejor es el que puede resolver los problemas, no el que no tiene problemas. Entonces, bueno, hacer como un entrenamiento en resolución de conflictos para que pueda cada vez estar más capacitado en poder resolver situaciones. Respetar su intimidad y todos los intentos de independencia y autonomía. Tener reglas propias, cada familia, pero estas reglas que sean coherentes, que sean de alguna manera como que estén marcadas previamente, no que las reglas vayan cambiando todos los días y por supuesto yo ya ni me acuerdo qué lo dejé, qué no lo dejé ayer y voy cambiando permanentemente y eso incrementa la confusión y por supuesto les da más letra para cuestionar y para poder tratar de lograr algunas cosas. Ayudar a que establezca objetivos personales, conocer, ¿no?, aunque sea a veces como complicado que los amigos de nuestros hijos vengan a nuestra casa, aunque de repente traigan más desorden, pero bueno, conocerlos e interactuar en la medida de lo que se me permite y ser coherente, ¿no? Muchas veces desde los padres aparece esta cuestión como de ¿qué pasa? Que creciste tan rápido, no me di cuenta, ¿no? Y esta cuestión donde aparece como cierta cuestión como de enojo en estos intentos como de independencia. Guardar el no, como decía, para situaciones que lo ameriten, no para una cuestión de una ropa, de un corte de pelo o cuestiones que quizás son nimias. Modificar quizás ciertas reglas, pero anticipando esta modificación, no cambiarlas permanentemente. Favorecer la armonía con vínculos de respeto y cariño, ¿no? Mostrar el afecto. Muchas veces cuando son más desafiantes o los ponen más a prueba uno, es donde uno más tiene que mostrar el cariño, ¿no? ¿Cómo te quiero con eso? No, porque ahí están buscando de alguna manera los adolescentes que siguen siendo queridos y aceptados, porque está esta ambivalencia de los adolescentes que por un lado se quieren separar, pero también temen perder ese cariño o ese amor incondicional de los padres. Saber que el tiempo con los padres disminuye y que aumenta con los pares. Esto de intervenir con suavidad y firmeza me parece fundamental, ¿no? Uno tiene que ser firme en las cosas que de alguna manera formula, pero amorosamente firme. O sea, muchas veces es como que con una mirada uno puede como rubricar, no hay que gritar, no, la autoridad no se ejerce con gritos, con violencia, sino con coherencia, con amor y con incondicionalidad. Bueno, entonces dentro de los factores a tener en cuenta, cómo se elaboraron los duelos, ¿no? El proceso de elaboración de los duelos, la inclusión y el rol importantísimo de los padres en esta cuestión de presencias, ausencias, de entrenamiento, de escucha, de presencia de los padres. Esto va a hacer que pueda haber una aceptación y una buena autoestima y también, bueno, la resiliencia que puede ser, vuelvo a decir, constitucional o moldeada. Y
Como para cerrar, me parece importante como tener en cuenta que la adolescencia no es una enfermedad, que es una crisis vital y como tal una oportunidad de crecimiento, que los cambios a lograr se darán en la imagen corporal, en la independencia de los padres, en el entramado social y en la consolidación de una propia identidad, que se puede disfrutar de los hijos adolescentes mucho, que se puede disminuir el estrés familiar y es nuestra obligación como terapeutas promoverlo, desde pequeñas intervenciones que pueden descomprimir áreas de conflicto y que pueden dar un poco de oxígeno como para que esa familia pueda volver a recomponerse, porque vemos en la consulta padres que vienen sacados, enojados, alterados, y que realmente desde ese lugar no van a poder escuchar a sus hijos. Y la culpa e indefensión de los padres inhibe, interfiere en la dinámica familiar y en la calidad de vida, y me parece importante sacarles la culpa y sí darles la responsabilidad de poder activarse y ejercer su función paterna.